Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la oración simple. La oración simple está compuesta por dos partes. Siempre hemos dicho que se trata de una estructura bimembre. La primera parte es el sintagma nominal sujeto y la segunda parte el sintagma verbal predicado. Es decir, para que haya oración es necesario que tengamos los dos componentes, el sintagma nominal sujeto más el sintagma verbal predicado. Estructura bimembre. Son los dos brazos de los que está formada la oración simple. Bien, el predicado, a su vez, puede ser de dos tipos. Podemos tener un predicado nominal, ¿de acuerdo? Predicado nominal, o podemos tener un predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia? Entre otras cosas, el tipo de verbo que tengamos en cada uno de ellos. Veamos. En el predicado nominal lo que tenemos es un verbo llamado copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Pero no es suficiente con que tenga este verbo copulativo para que haya un predicado nominal. Es decir, con que haya un verbo ser, estar o parecer, no quiere decir que el predicado sea automáticamente nominal. Es necesario que se sume el atributo. Este más quiere decir que es dependiente, es decir, si no tengo atributo, no tengo predicado nominal, ¿de acuerdo? Si no tengo atributo, no tengo predicado nominal. Bien, hablemos un poco del atributo. El atributo puede estar formado, puede ocupar el hueco del atributo diferentes tipos de palabra. Por ejemplo, puedo tener un sintagma adjetival. Puede ser una sola palabra, como aquí tengo, pues, simpático, inteligente, o puede ser más de una. Por ejemplo, es muy simpático, es bastante inteligente, etc. Es guapo, es listo, es antipático, lo que queráis. Un sintagma adjetival que puede ir acompañado por algún otro elemento. Es el más simpático de su clase, por ejemplo. Bien, además puede ser un sintagma nominal. Lo mismo, una sola palabra o varias. Él es médico, ella es maestra, ella es la maestra del pueblo de mi hermano. Es decir, puedo ir poniéndole varias palabras. Es médico de medicina estética, por ejemplo. Y además podemos encontrarnos con que sea un sintagma no ya formado por una sola palabra, sino que esté formado por una oración completa, ¿vale? En ese caso tendríamos una oración subordinada sustantiva. Bien, este caso nosotros de momento no lo vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulamos. El atributo, puede estar formado por un sintagma adjetival, es decir, un adjetivo o un adjetivo más otras palabras que lo acompañan. Un sintagma nominal, un sustantivo o un sustantivo acompañado de otras palabras. O incluso, hemos dicho, esta oración subordinada sustantiva que nosotros de momento no vamos a estudiar, ¿vale? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. En la oración los alumnos están cansados. Lo primero que yo hago es, como en cualquier otra oración, buscar el verbo. Bien, el verbo en este caso es están. Es un verbo copulativo, acordaros, ser, estar o parecer. Pero para decir que se trata de un predicado nominal tengo que ver si lleva atributo o no. Entonces voy a hacer lo de siempre. Estructura bimembre, sintagma nominal sujeto, los alumnos, ¿no? Los alumnos están, el alumno está, hay concordancia sujeto-predicado.
Y este es el sintagma verbal que tengo que determinar si están es verbo copulativo, tengo que determinar si cansados es o no es el atributo. Bien, primero, cansados es un adjetivo, en este caso funciona. Está solamente la palabra, es el núcleo, y por lo tanto me dice una característica de alumnos. Los alumnos están cansados. Fijaos que hay concordancia, masculino plural, masculino plural. Y además otra característica del atributo es que se puede sustituir por lo. Fijaos, los alumnos lo están. Bien, con esto entonces me dice una característica del sujeto, los alumnos cansados, sí. Por tanto, este va a ser el atributo. Si aquí tengo un atributo, este sí es un predicado nominal. Y atención, en el verbo no pongo núcleo del predicado como haré en el predicado verbal, sino que pongo que esta es la cópula, ¿vale? Si queréis abreviarlo, lo podéis hacer con, en vez de poner cópula entera, podéis poner COP, ¿vale? Bien, recordamos siempre que, bueno, terminamos la oración, determinante y núcleo, y por último ponemos que se trata de una oración simple, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto un ejemplo con el verbo estar más sintagma adjetival. Bien. La siguiente oración que tenemos dice: los alumnos parecen agobiados. Hago lo mismo. El verbo lo primero. El verbo en este caso es parecen. Es un verbo copulativo, ser, estar o parecer. Y me ocurre lo mismo. Antes de decir que es un predicado nominal, voy a ver si lleva atributo. Para eso organizo la frase, la oración como siempre. Sintagma nominal sujeto. Bueno, la estructura es igual. Los alumnos parecen, el alumno parece. Hay concordancia. Y sintagma verbal, predicado. Como solo hay una palabra, pues es esta en la que me tengo que fijar. Agobiados, de nuevo, sintagma adjetival y sí, agobiados. Concuerda en género y número con el sujeto, masculino plural y masculino plural. Se puede sustituir por lo. Los alumnos, efectivamente, lo parecen. Y me dice una característica, agobiados de alumnos, ¿correcto? Sí. Pues en ese caso ponemos aquí que el predicado efectivamente es nominal y si recordáis hemos dicho que al verbo le poníamos cuando el predicado era nominal, que era cópula, efectivamente, que nos servía con COP. Muy bien. Pues de nuevo termino la oración, determinante núcleo y aquí no olvido poner oración simple. ¿De acuerdo? Vale, vamos con un tercer ejemplo. En este caso, los alumnos son aplicados. Tengo el tercer verbo de los verbos copulativos, son. De nuevo, tendré que hacer lo mismo. Quiero saber si aplicados es el atributo para decir que es un predicado nominal. Pero antes de eso, tengo que organizar la oración. Por eso empezamos con la estructura bimembre. Los alumnos es el sujeto, bueno, porque es lo mismo que antes, pero si lo pongo en singular, el alumno es, no puedo decir el alumno son, por tanto, aquí está la concordancia, ¿de acuerdo? Si el sintagma nominal sujeto es los alumnos, el resto va a ser sintagma verbal predicado. Y me voy a ver este sintagma que tengo aquí, podemos ver que se trata de nuevo de un sintagma adjetival y me fijo en lo mismo que antes, aplicados, masculino, plural, alumnos, masculino, plural. Si fuera alumnas, tendría que ser son aplicadas. Luego hay concordancia, ¿de acuerdo? Además,
Puedo sustituirlo, como hemos hecho antes, por el pronombre lo. Siempre el atributo se sustituye por el pronombre lo. Los alumnos lo son, ¿correcto? Y aplicados me dice una característica del sujeto. Por lo tanto, si es el atributo, aquí voy a de nuevo a poner, ¿os acordáis? Cópula, y el predicado es nominal, ¿de acuerdo? Terminamos la oración, determinante, núcleo del sintagma nominal sujeto y oración simple, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para recapitular, ¿qué es lo que distingue al atributo? Bueno, hemos dicho que podía ser un sintagma adjetival, un sintagma nominal, una oración subordinada sustantiva, que no vamos a estudiar, y a la hora de reconocerlo, vamos a recordar que hemos dicho, por un lado, nos fijábamos en la concordancia con el sujeto, después si se puede sustituir por el pronombre lo, solamente la sustitución es por lo, y si nos dice una característica del sujeto. Si tengo estos tres elementos, es un atributo y por tanto el predicado es nominal. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, bueno, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Bien, pasamos al predicado verbal. En el predicado verbal lo que voy a tener es lo que llamamos un verbo predicativo. ¿Qué es un verbo predicativo? Todos aquellos que no son atributivos, es decir, no es ser, no es estar, no es parecer. Bien, y en este caso, fijaos que lo que vamos a tener aquí es más menos. ¿Qué quiere decir esto? Que los complementos, estos complementos, pueden estar o no estar, ¿de acuerdo? No es obligatorio que los complementos estén, porque no tengo solo más, sino tengo más menos. Si recordáis, en el predicado nominal aparecía solamente más. Bien, ¿qué ocurre entonces si me encuentro con que tengo un verbo copulativo? Repito, copulativo, ser, estar o parecer sin atributo, pues que funciona como verbo predicativo y por tanto predicado verbal, ¿de acuerdo? Bien, estos complementos que pueden tener o no tener el predicado verbal son diferentes: complemento directo, complemento indirecto, diferentes complementos circunstanciales, de lugar, de modo, de tiempo, de compañía, etc. El complemento de régimen y el complemento predicativo. Bueno, pero esto lo veremos en vídeos posteriores. Lo que quiero que veáis es esto de el más menos. Fijaos, si yo tengo una oración como Marta lee, es una oración completa y solamente tengo un verbo, sigo el análisis la mismo que antes, estructura bimembre, sintagma nominal sujeto, sintagma verbal y atención, el verbo leer no es ni ser, ni estar, ni parecer, luego predicado verbal y núcleo Marta, núcleo lee, oración simple. No necesito nada más. Tengo una oración en la que solamente tengo el núcleo del sintagma verbal, predicado verbal. No obstante, puedo ir añadiéndole a esta oración otros elementos. Por ejemplo, Marta lee el periódico. Bueno, vamos a hacer, el sujeto sigue siendo Marta, porque ¿vale? Y la oración es simple. Fijaos que puedo seguir añadiendo cosas. Marta lee el periódico a su abuelo, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que veáis que puedo ir añadiendo un elemento, otro elemento e incluso un elemento más. Marta lee el periódico a su abuela en la terraza. No es ninguno de estos elementos que hemos ido poniendo, ni el periódico, ni a su abuela, ni en la terraza, porque la primera oración que vimos, Marta lee, ya era completa por sí misma. Bueno, pues hasta aquí
el primer vídeo de la oración simple. En el próximo tutorial hablaremos de los distintos complementos del predicado verbal. Gracias.